Tiene la palabra a continuación el diputado Francisco Monti. Gracias, señor presidente. Pasa que acá hay un... Se estaban haciendo referencia a los comechingones. Gracias, señor presidente. Bueno, me demoré porque había algún ruido acá a la vuelta. Creo que el debate traído a este recinto merece una mirada alternativa de lo que representa el federalismo, señor presidente. Yo no estoy de acuerdo, aunque creo que vamos a ser en este caso una minoría intensa, a lo mejor quienes pensamos así, de que los planteos de los gobernadores sean equivalentes al reclamo o a los intereses del conjunto del pueblo de la Argentina o de cada una de las provincias. Digo esto y tomo lo que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el final del gobierno del presidente Mauricio Macri, cuando el gobierno decide eliminar el IVA a la canasta básica. Y fueron los gobernadores o algunos gobernadores a la Corte y en una peculiar y llamativa mirada de la Corte Suprema sobre el federalismo de concertación se resolvió de que eso atentaba contra los derechos de las provincias y demás cuestiones, como si fuera que las personas que consumían y pagaban el IVA que el gobierno había eliminado para la canasta básica no fueran ciudadanos y vecinos de las provincias. Entonces hay como una especie de asimilación del federalismo a una suerte de cultura predatoria. Mientras más federalistas son, más plata reclaman, como si fuera que ese dinero no surge del esfuerzo, del trabajo y del empeño de los millones de argentinos que habitamos en cada una de las provincias argentinas. Señor presidente, yo creo que esta discusión sobre los aportes del Tesoro Nacional se inscriben en una deliberación sobre la distribución de recursos que ha tenido el país en los últimos años, que tuvo un eje o un hecho desequilibrante cuando en el año 2016 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, toma la decisión política de hacer extensiva a todas las provincias de la Argentina de los recursos que habían sido detraídos ilegalmente por el kirchnerismo del ANSES. Cuando la gran mayoría de las provincias estaban calladitas, silenciosas, alineadas, y los gobiernos de las provincias nacionales y populares se la fumaban en pipa porque no podían levantar la voz, la Nación les estaba comiendo el 15% de coparticipación. Ganaron el juicio algunas provincias, el gobierno de Macri les hace extensivo al resto y estamos hablando de provincias que iniciaron el año 2016 con severas crisis económicas, casi todas, y terminó el gobierno de Macri con las provincias superavitarias y el Estado Nacional quebrado. Y esto no pasó hace 100 años, presidente. Ahora yo pregunto, señor presidente, con un 15 más de coparticipación que recibieron las provincias, ¿a dónde fue a parar? Porque eso se terminó de hacer efectivo en el año 2020. Y 5 años después está el conjunto de gobernadores declarando prácticamente la quiebra porque no tienen los aportes del Tesoro Nacional. Entonces yo creo que esta situación, señor presidente, exhibe un nivel de despilfarro de los recursos fiscales que es verdaderamente alarmante. Y así lo expresaba en un foro el diputado Alejandro Gongiovanni en la provincia de Tucumán cuando exhibía con claridad los números de cómo cada una de las provincias ha destinado a gastos corrientes todo esto. Y le voy a dar un dato, tanto que se habla de ingresos brutos de la Argentina. En mi provincia, ese 15% de coparticipación en más que se recibió a partir del año 2016 podría haber financiado prácticamente la derogación o la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, que en mi provincia es el 17% de la copa. Y no se hizo, porque seguimos enfrascados en la cultura predatoria y de que lo único que representa el federalismo es más plata para la caja del Estado.
Señor presidente, entiendo que los gobernadores peleen por recursos. Ahora, de ahí a decir que tienen derecho a recibir aportes del Tesoro Nacional bajo el régimen de coparticipación o por índices de distribución de esas características es, a mi juicio, un verdadero disparate. Porque si bien es cierto lo que dice el diputado Carvajal, de que históricamente esto se utilizó con absoluta discrecionalidad, eso ha sido un desvío notable de los objetivos de la ley. Las provincias deberían recibir aporte del Tesoro Nacional solamente en situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero. A mí me gustaría que al Ministerio del Interior, no sé si este gobierno tiene Ministerio del Interior, creo que sí, realice una auditoría acerca de cómo han rendido, cómo han justificado en las últimas décadas los distintos gobiernos provinciales todos los ATN que han recibido. Porque acá, hace un par de años, cuando estaba el jefe de gabinete Mansur, el diputado Alejandro Cacase demostró con meridiana claridad que muchos ATN se distribuían y se entregaban en la víspera de los procesos electorales, en donde había elecciones que había que favorecer y financiar al Partido Justicialista. Entonces, no vengan a llorar ahora. Utilizaron y desviaron los recursos de los aportes del Tesoro Nacional. Y ahora vienen a decir que porque no los reciben, los están discriminando. El derecho a recibir aportes del Tesoro Nacional nace solamente por desequilibrios financieros y por emergencias económicas. Quienes no los tienen no pueden pegar el grito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Francisco Monti.